Bienvenido a Reacciones, Investigaciones y Perspectivas. Vamos a darle directo a nuestro gran compadre Platón con la República. Le dimos hasta la 504D. Aquí estamos en modo análisis. Y vamos a darle hasta la 511E. 511, tan, 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 7, 8, 9. Eso va a ser una lectura en vivo y en voz alta, 511E. Estamos leyendo críticamente, despacito, La República. No es una lectura fácil. Y luego ya, hoy cerramos el libro 6. Híjole, ¿qué está pasando aquí? No, está bien, mejor no le movemos. Ok, entonces, el patrocinador oficial de este video es Dialéctica Tecnodistopia. Si quieres estudiar y aprender sobre la manipulación que está existiendo ahora, de este mismo momento de nuestras psicologías en el internet, en el mundo digital, entra a Tecnodistopia. Tenemos lugares disponibles, creo que sí. Chequen el link que pongo aquí. Ya tenemos una landing page. Ahí se meten y ven qué pasa. Y leemos todas las semanas en un grupo privado, crítico, filosófico. Y grabamos todo y vamos avanzando. Recuerda que las dialécticas te incluyen todas las sesiones que hemos grabado en el pasado y te incluyen acceso a mis clases en vivo, gratis, ¿ok? Entonces entras y tienes todo ese acceso. Muy bien, retomemos. No es fácil retomar un libro así de peso pesado como este, pero vamos a darle. Después de leer un ratito, se van conectando los cables y nos vamos acordando de lo que es. Si no te acuerdas, puedes leer los pasados que subí por aquí. Si no, pues quédate aquí y a ver qué aprendes. Bien, naturalmente. Entonces, amigo mío, es el circuito más largo el que debe recorrer y no debe esforzarse menos en estudiar que en practicar gimnasia. Si no, como acabamos de decir, jamás alcanzará la meta del estudio supremo, que es el que más le conviene. Está hablando de la filosofía, ¿verdad? El estudio supremo, nada más imperfecto, un circuito más largo. ¿Recuerdas que tras haber dividido el alma en 3 géneros, examinamos la justicia, moderación, son las virtudes cardinales de Platón, facilidad de aprender, caracteres constantes, de modo más perfecto? Sí. Es necesario que los guardianes perfectos sean filósofos. Ahora bien, debes pensar cuán poco probable es que sean las veces que estén dispersas, la facilidad de aprender, la memoria. Okay. ¿Quiénes llegarán a estos niveles de excelencia? Bien, pero ¿acaso, preguntó Adimanto, no son la justicia y lo demás que hemos descrito lo supremo, sino que hay algo todavía mayor? Mayor, ciertamente, respondí. Y de esas cosas mismas no debemos contemplar, como hasta ahora un bosquejo, sino pararnos hasta tener un cuadro acabado. ¿No sería ridículo acaso que pusiéramos todos nuestros esfuerzos en otras cosas de escaso valor, de modo que, de modo de alcanzar en ellas la mayor precisión y pureza posibles, y no consideráramos dignas de la máxima precisión justamente las cosas supremas? Efectivamente. Pero en cuanto a lo que llamas el estudio supremo y en cuanto a lo que trata, ¿te parece que podemos dejar pasar sin preguntar qué es? Claro que no. Por cierto que no. Pero también tú puedes preguntar, por lo demás, me has oído hablar de eso no pocas veces. Y ahora, o bien no recuerdas, o bien te propones plantear cuestiones para perturbarme. ¿Es esto más bien lo que creo? Porque con frecuencia me has escuchado decir que la idea del bien es el objeto del estudio supremo. La idea del bien de Platón, ahorita platicamos de eso. A partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. La forma del bien es la forma más importante para Platón, porque la forma del bien nos permite ver todas las demás. Entonces, ¿les puedo explicar la forma del bien? Sí, ¿por qué no? Vamos aquí. ¿Qué no les explico la forma del bien? Creo que la forma del bien la explico en la segunda clase, filosofía griega. Vamos a ver. La metáfora del sol. Sí, aquí está. Bien. Entonces, cuando le piden, a ver si se ve bien aquí.
Ahí está. Casi salgo en el sol yo ahí. Bien, cuando le piden a Sócrates que defina la forma del bien, dice que es imposible hacerlo. En vez de definirlo, hace una metáfora hablando del hijo de lo bueno y menciona que ese es el sol y proporciona, así como la luz, como el sol ilumina, dando la habilidad al ojo de la vista a ver con la luz, la forma del bien ilumina aquello inteligible con la verdad. Creo que llegamos a ese pasaje, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que vamos a ver, leer ese pasaje famoso. Y bien, sabes que estoy por hablar de ello y además que no lo conocemos suficientemente. Pero también sabes que si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello nada nos sería de valor, así como poseemos al, algo sin el bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena y comprender todas las demás cosas sin el bien? Y sin comprender nada bello ni bueno. Por Zeus, pero por supuesto que no. Sé que suena un poco confuso esto, pero vamos a seguir avanzando y ahorita vamos a explicar con calma. En todo caso, sabes que a la mayoría le parece que el bien es el placer, mientras que los más exquisitos, la inteligencia. Exquisitos, delicados, finos, elegantes, distinguidos. Pues, gran premisa que dice Platón, ¿no? La mayoría piensan que el bien es el placer. Unos pocos piensan que el mayor bien es la inteligencia. ¿Será verdad eso? Ponme aquí en los comentarios. Y además, querido mío, los que piensan esto último no pueden mostrar qué clase de inteligencia y se ven forzados a terminar por decir que la inteligencia, que por decir que es la inteligencia del bien. A ver, otra vez esto. Y además, querido mío, los que piensan esto último no pueden, esto es una premisa muy interesante, eh, los que piensan esto último no pueden mostrar qué clase de inteligencia y se ven forzados a terminar por decir qué es la inteligencia del bien. Suena ridículo, claro, sobre todo si nos reprochan que no conocemos el bien y hablan como si a su vez lo supiesen, pues dicen que es la inteligencia del bien, como si comprendiéramos qué quieren decir cuando pronuncia la palabra bien. La ambigüedad del bien. Eso es un tema también que se me hace enorme, enorme. Nietzsche estudia esto también. Cuando alguien te dice el bien, ¿a qué se refieren? Aristóteles también lo investiga con mucho éxito. Vamos a ponerle aquí un comentario, new comment. La ambigüedad del concepto del bien. Háblame de qué piensas sobre la ambigüedad del concepto del bien. ¿Y los que definen el bien como el placer, acaso incurren menos en error que los otros? ¿No se ven forzados en reconocer que hay placeres malos? Es forzoso. Pero en ese caso, pienso, les sucede que deben reconocer que las mismas cosas son buenas y malas, ¿no es así? Sí. También es manifiesto que hay muchas y grandes disputas en torno a esto, sin duda. Ahora bien, no debería estar tomando café, no voy a poder dormir. Ahora bien, es patente que respecto a las cosas justas y bellas, muchos se atienen a las apariencias. Las apariencias, de nuevo, Platón siempre conectando lo que parece ser y lo compara con lo que es y lo compara con el ideal. Debemos de buscar los ideales. Y aunque no sean justas ni bellas, actúan y las adquieren como si lo fueran. La gente que persigue las apariencias. Respecto a las cosas buenas, en cambio, nadie se conforma con poseer apariencias, sino que buscan cosas reales y rechazan las que solo parecen ser buenas. Maquiavelo no estaría de acuerdo. Tristemente, Maquiavelo no estaría de acuerdo y Maquiavelo denominó un mundo de trabajo de filosofía de la política. ¿Qué diría Maquiavelo sobre lo que aparenta ser bueno? ¿Será que solo eso necesitamos que muestren nuestros líderes? Te pregunto, mi estimado Reaper, ¿te interesa que tu líder sea bueno o aparente, o sea aparentemente bueno, que tenga la apariencia de lo bueno? Así es, veamos.
Lo que toda alma persigue y por lo cual hace todo adivinando que existe, pero sumida en dificultades frente a eso y sin poder captar suficientemente qué es, ni recurrir a una sólida creencia como sucede respecto de otras cosas. ¿Qué es lo que hace perder lo que puede haber en ellas de ventajoso? Algo de esta índole y magnitud. Diremos que Diremos que debe permanecer en tinieblas para aquellos que son los mejores en el estado y con los cuales hemos de llevar a cabo nuestros intentos, ni en lo más mínimo. Mm, Los mejores en el estado. Pienso, en todo caso, que si se desconoce en qué sentido las cosas justas y bellas del estado son buenas, no sirve de mucho tener un guardián que ignore esto en ellas. Y presiento que nadie conocerá adecuadamente las cosas justas y bellas antes de conocer en qué sentido son buenas. Claro, tienes que entender en qué sentido algo es justo, en qué sentido algo es bello. Si no, no puedes comprobar. Necesitas un tipo de justificación epistemológica. Eh, ¿Cómo sabes? Que es una gran pregunta. ¿Cómo sabes? ¿Verdad? Si no sabes reportar un por qué, un cómo, entonces en realidad sabes o piensas que sabes. Presientes bien. Pues entonces nuestro estado estará perfectamente organizado. Si el guardián que lo vigila es alguien que posee el conocimiento de estas cosas, forzosamente. Pero tú, Sócrates, ¿qué dices que es el bien? ¿Ciencia, placer o alguna otra cosa? Hombre, ya veo bien claro que no te contentarás con lo que opinen otros acerca de eso. Es que no me parece correcto, Sócrates, que haya que atenerse a las opiniones de otros y no a las de uno, tras haberse ocupado tanto tiempo de estas cosas. Pero, ¿es que acaso te parece correcto decir acerca de ellas como si se supiese algo que no se sabe? Mm. Como si se supiera, de ningún modo, pero si como quien está dispuesto a exponer como su pensamiento aquello que piensa. Pues bien, dije, ¿no percibes que las opiniones sin ciencia son todas lamentables? Sin ciencia, ahí tendría que cuestionar, ¿verdad? ¿Qué se refiere con ciencia? Aquí, hasta mi conocimiento se refiere a episteme, que sería conocimiento, entendimiento. Opinión sin entendimiento es algo lamentable, por ahí va. En el mejor de los casos, ciegas. Uf, gran momento. ¿O te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo a los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia? En nada. ¿Quieres acaso contemplar cosas lamentables, ciegas y tortuosas en lugar de oírlas de otros claras y bellas? Por Zeus, exclamó Glaucon, no te retires, Sócrates, como si ya tuvieras el final, pues nosotros estaremos satisfechos si del modo en que discurriste acerca de la justicia, la moderación, lo demás, así discurras también acerca del bien. Por mi parte, yo también estaré más que satisfecho, pero me temo que no sea capaz, si Sócrates no es capaz, y que por entusiasmarme me desacredite y haga el ridículo. Pero dejemos por ahora, dichosos amigos, lo que es en sí mismo el bien, pues me parece demasiado como para que el presente impulso permita en este momento alcanzar lo que juzgo en él. En cuanto a lo que me parece un vástago del bien, mm, retoño, un brote del bien, o el hijo del bien, en otras traducciones. Lo que de lo bueno, ¿no? De la forma del bien, porque está bien con mayúsculas, es la forma del bien. Y lo que más se le asemeje. En cambio, estoy dispuesto a hablar, si os parece, si os place a vosotros, si no, dejemos la cuestión. Habla entonces, y nos debes, para otra oportunidad, el relato acerca del Padre. Ojalá que yo pueda pagarlo y vosotros recibirlo. Y no solo los intereses como ahora. Por ahora recibe esta criatura y vástago del bien en sí.
cuidaos, que no os engañe involuntariamente de algún modo, rindiéndoos cuenta fraudulenta del interés. Es bien complicada esta parte de la República. Explicar la forma del bien. Nos cuidaremos cuanto podamos, pero tú limítate a hablar. Ok, dice Sócrates. Para eso debo estar de acuerdo con vosotros y recordaros lo que he dicho antes. Y a menudo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Sobre qué? Que hay muchas cosas bellas, muchas buenas. Y así, con cada multiplicidad, decimos que existe y la distinguimos con el lenguaje. Lo decimos, en efecto. También afirmamos que hay algo bello en sí y bueno en sí. Y análogamente, respecto de todas aquellas cosas que postulamos como múltiples a la inversa, a su vez postulamos cada multiplicidad como siendo una unidad, de acuerdo con una idea única, y denominamos a cada una lo que es, los ideales, ¿verdad? Las formas, lo que es cada cosa. Entonces, aunque hay una multiplicidad, hay algo genérico que lleva a algo ideal. Así es. Y de aquellas cosas decimos que son vistas, pero no pensadas, mientras que, por su parte, las ideas son pensadas, mas no vistas. ¿Sí? Indudablemente. Ahora bien, ¿por medio de qué vemos las cosas visibles? Sí. ¿Bajo qué mecanismos tú puedes decir que un árbol es un árbol? Por medio de la vista, en efecto. Y por medio del oído, las audibles. Y por medio de las demás percepciones, todas las perceptibles. ¿No es así? Sí. Pues bien, has advertido que el artesano de las percepciones modeló, se refiere al dramaurgo, en el Timeo. El artesano de las percepciones modeló mucho más perfectamente la facultad de ver y de ser visto. En realidad, no. En realidad, no. Examina lo siguiente. Hay algo de otro género que el oído necesita para oír y la voz para ser oída. De modo que, si ese tercer género no se hace presente, uno no oirá y la otra no se oirá. No, nada. Tampoco necesitan de algo de esta índole muchos otros poderes, pienso, por no decir ninguno. ¿O puedes decir alguno? No, por cierto. Pero al poder de ver y de ser visto, ¿no piensas que le falta algo? ¿Qué cosa? Si la vista está presente en los ojos y lista para que se use en ella, y el color está presente en los objetos, pero no se añade un tercer género que hay por naturaleza específicamente para ello, bien sabes que la vista no verá nada y los colores serán invisibles. ¿A qué te refieres? A lo que tú llamas luz. Sí. El punto aquí de mi compadre Sócrates, claro que es Platón, ¿verdad? Pero Sócrates, así a través de... Es Platón, ¿verdad? Hablando aquí en la República. Dice, el ojo humano no sirve de nada a menos que haya luz. La luz es lo que da la capacidad del ojo a ver, ¿verdad? Entonces es la tercera cosa que falta. Está el ojo, está la cosa, pero falta la luz. Bien, dices la verdad. Por consiguiente, el sentido de la vista y el poder de ser visto se hallan ligados por un vínculo de una especie nada pequeña, de mayor estima que las demás ligazones de los sentidos, salvo que la luz no sea estimable. Está muy lejos de no ser estimable. Pues bien, ¿a cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista vea y que las más hermosas cosas visibles sean vistas? Al mismo que tú y que cualquiera de los demás, ya que es evidente que preguntas por el sol. Claro, el sol, la forma del bien, el sol. Y la vista, la metáfora del sol estamos leyendo. Y la vista no es por naturaleza con relación a este Dios lo siguiente. ¿Cómo? Ni la vista misma, ni aquello en lo cual produce lo que llamamos ojo son el sol. Claro que no. Pero es el más afín al sol, pienso, de los órganos que conciernen a los sentidos, con mucho. Y la facultad que posee no es algo así como un fluido que le es dispensado por el sol, ciertamente. En tal caso, el sol no es la vista, pero al ser su causa es visto por ella misma. Así es. Entonces, ya podéis decir que entendía yo por el vástago del bien
al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, mm, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve. Si está bien confuso esto, yo lo tengo de otra manera acá. Entonces, en vez de definir la forma del sol, la forma del bien, habla sobre esta metáfora del hijo de lo bueno, el hijo del bien. Entonces, básicamente dice, así como el sol ilumina, dando la habilidad al ojo de la vista o de ver con la luz, la forma del bien ilumina lo inteligible con la verdad. Su punto es que básicamente tú no podrías ver algo a menos que alguien, tú no podrías entender algo a menos que alguien a través de la forma del bien te lo pudo haber explicado, te lo pudo haber iluminado. En otras palabras, al comparar el ojo con la mente, dice, mira, una mente no sirve de nada a menos que tenga la forma del bien, así como un ojo no sirve de nada a menos que tenga luz. La luz es lo que ilumina el entendimiento. Por ahí va. ¿Cómo? Explícate. Bien sabes que los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos cuyos colores no están iluminados por la luz del día, sino por el resplandecer de la luna, ven débilmente, como si no tuvieran claridad. Efectivamente. Pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente y parece como si estos mismos tuvieran claridad, sin duda. Del mismo modo, piensa así lo que corresponde al alma. Cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener inteligencia. Pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá y da la impresión de no tener inteligencia. Eso parece, en efecto. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. Lo que aporta la verdad a las cosas y otorga al que conoce el poder de conocer. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible. Y aun siendo bellos, tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del bien por algo distinto y más bello por ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al sol, pero que sería erróneo creer que son el sol, análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien. Pero sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna de estima. Hablas de una belleza extraordinaria, puesto que produce la ciencia y la verdad, y además está por encima de ellas en cuanto a la hermosura. Sin duda, no te refieres al placer. Dios nos libere. Más bien, prosigue examinando nuestra comparación. ¿De qué modo? Pienso que puedes decir que el sol no solo aporta lo que se ve, la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser el mismo génesis. Claro que no. Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene el bien, les viene del bien, no solo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia, ¿sí? De ahí vienen las esencias. Aunque el bien no sea la esencia, sino que algo se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y a potencia. Y Glaucon se echó a reír. Por Apolo, exclamó, qué elevación demoníaca. Tú eres culpable, repliqué, pues me has forzado a decir lo que pensaba sobre ello. Está bien, de ningún modo te detengas, sino prosigue explicando la similitud respecto al sol, si es que te queda algo por decir. Bueno, es mucho lo que queda.
Entonces no dejes de lado lo más mínimo. Me temo que voy a dejar mucho de lado. No, sí, Platón siempre se protege, ¿verdad? Pero bueno, no obstante, no omitiré lo que en este favor me sea posible, en este momento me sea posible. No, por favor. Piensa entonces, como decíamos, ¿cuáles son los dos que reinan? Uno, el del género y ámbito inteligibles, el otro, el del visible, y no digo, el del cielo, para que no creas que hago juego de palabras. Capta estas dos esencias, la visible y la inteligible, las capto. Lo visible y lo inteligible. Toma ahora una línea dividida. Uf, la línea dividida. Es importantísimo pasaje también. Vamos a ver la línea dividida. Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales. Divide nuevamente cada sección según la misma proporción. Lo del género de lo que se ve y otra la que se intelige. Y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas. Así tenemos primeramente en el género de lo que se ve, una sección de imágenes. Llamo imágenes, en primer lugar, a las sombras. De hecho, aquí, estimados Reapers, les muestro esto. La analogía de línea dividida. Divídela en partes desiguales, ¿ok? 1/3 y 2/3. Es lo que normalmente se hace, pero claro que Platón dice en partes desiguales, ¿no? Y luego divide nuevamente cada sección con la misma proporción. Y él divide sombras, objetos, ideas imperfectas y luego ideas perfectas. El mundo sensorial de un lado, el mundo inteligible del otro. Llamo imágenes, en primer lugar, a las sombras y los reflejos en el agua. Todas las cosas de producción son densas, lisas y brillantes. Y a todo lo de esa índole. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Pon ahora la otra sección de la que ésta ofrece imágenes, a la que corresponden los animales que viven a nuestro alrededor, así como todo lo que crece y también el género íntegro de cosas fabricadas por el hombre. Pongámoslo. ¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida en cuanto a su verdad y no verdad, de tal modo que lo opinable es lo cognoscible, como la copia es a aquello que lo que es copiado? Estoy muy dispuesto. Verdad y no verdad, de modo que lo que opinable es lo cognoscible, copia de aquello que no es copiado. Ahora examina si no hay que dividir también la sección de lo inteligible. ¿De qué modo? De este. Por un lado, en la primera parte de ella, el alma sirviéndose de las cosas antes imitadas, como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio, sino hasta una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes. A diferencia del otro caso, efectuado el camino con ideas mismas y por medio de ideas. No he aprendido suficientemente esto que dices. Pues veamos nuevamente. Será más fácil que entiendas si te digo esto antes. Creo que sabes que los que se ocupan de geometría y de cálculo suponen lo impar y lo par, las figuras y 3 clases de ángulos y cosas afines, según lo que investigan en cada caso. Como si las conocieran, las adoptan como supuestos y de ahí en adelante no estiman que deban dar cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, como si fueran evidentes a cualquiera. Antes bien, partiendo de ellas, atraviesan el resto de modo consecuente para concluir en aquello que proponían al examen. Bien complejo esto, ¿verdad? Tienes que leerlo con mucho cuidado, con mucha calma. Las figuras y las 3 clases de ángulos y cosas afines, ok, está hablando de la geometría, la teoría matemática, como las usan como supuestos, y de ahí en adelante no estiman que deban dar cuenta de ellas y ni a sí mismos, ok, como si fueran evidencia cualquiera. Antes bien, ¿de dónde vienen las matemáticas? Partiendo de ellas, atraviesan el resto de un modo consecuente. Sabes, por consiguiente, que se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ellas, aunque no pensando en estas, sino en aquellas cosas a las cuales éstas se parecen,
discurriendo en la vista al cuadrado en sí y a la diagonal en sí, y no en vista de la que dibujan, y sí con lo demás, y así con lo demás, sí, los ideales, ¿verdad? ¿De dónde viene el concepto del cuadrado? O la forma de lo cuadrado. De las cosas mismas que configuran y dibujan, hay sombras e imágenes en el agua. Y de estas cosas que dibujan, se sirven como imágenes, buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. Dices verdad. A esto me refería como la especie inteligible, lo que es accesible por el intelecto. Pero en esta su primera sección, el alma se ve forzada a servirse de supuestos en su búsqueda, sin avanzar hacia un propósito, por no poder remontarse más allá de los supuestos. Y para eso usa como imágenes a los objetos que abajo eran imitados y que habían sido conjeturados y estimados como claros respecto a los que eran sus imitaciones. Comprendo lo que te refieres. Comprendo que te refieres a la geometría y a las artes afines. Comprende entonces la otra sección de lo inteligible. Cuando afirmo que en ella la razón misma aprende por medio de la facultad dialéctica y hace que los supuestos, no principios, sino realmente supuestos, que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que es no supuesto, y tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él desprenden, desciende hasta una conclusión, sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas, a través de ideas y en dirección a ideas, hasta concluir en ideas. Uf. Nadie dijo que iba a ser fácil. Comprende entonces la otra sección de lo inteligible, la última, cuando afirmo que en ella la razón misma aprehende por medio de la facultad dialéctica. Sí, solo a través de la dialéctica podemos llegar a las formas, piensa Platón. Y hace que los supuestos, no principios, sino realmente supuestos, que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que no es supuesto, la forma del bien. Y tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una conclusión, sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas, a través de ideas, en dirección a ideas. Es el ideal racional también, ¿verdad? Realista. Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme. Quieres distinguir lo, lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, establecido que es más claro que lo estudiado por las llamadas artes. Tecne, para las cuales los supuestos son principios. Y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos. Pero a raíz de no hacer el examen avanzado hacia un principio, sino a partir de supuestos, te parece que no poseen inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles junto a un principio. Y creo que llamas pensamiento discursivo al estado mental de los geómetras y similares, pero no inteligencia, como si el pensamiento discursivo fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia. Pensamiento discursivo. Entendiste perfectamente. Y ahora aplica a las 4 secciones estas 4 afecciones que se generan en el alma. Inteligencia a la suprema, pensamiento discursivo a la segunda, a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura. Wow. Y ordénalas proporcionalmente, considerado que cuanto más participen de la verdad, tanto más participarán de la claridad. Entiendo y estoy de acuerdo en ordenarlas, como dices. Muy bien, les enseño brevemente. Uf, se me olvida lo complejo que es extraer las ideas, ¿verdad? Porque
Pues es irte con mucha calma y ser muy, muy crítico con todo esto. Pero básicamente lo que se explica en este pasaje es la analogía de la línea dividida. Aquí Platón pone todo, en pocas palabras, todo lo que hay en el universo. Tanto lo que es accesible por nuestros sentidos como lo que es accesible por nuestra mente. Y más allá, ¿verdad? Bueno, ahí podrías cuestionar, ¿no? Claro que hay otras formas de cuestionar todo esto, pero aquí Platón nos presenta su trabajo epistemológico, lo que se puede saber, lo que hay, y su trabajo metafísico, lo que es real en el mundo. Entonces habla de los 4 segmentos. Entonces sería así. ¿Por qué no me deja aquí? El segmento AB, dentro del mundo sensorial, las sombras, y luego el segmento BC, los objetos. Entonces las cosas físicas y las sombras de lo físico, ¿verdad? Lo que proyecta esto pues son ilusiones. Luego están las ideas imperfectas, que sería tipo, eh, puede ser, por ejemplo, lo matemático, lo psicológico, hasta lo físico. Las ideas que no son perfectas, están todavía basadas, están conectadas con un paradigma empírico, con algo sensorial. Y luego están las formas o las ideas perfectas, que todo esto es accesible por lo inteligible, por tu intelecto, pero solo las ideas perfectas son eh, las formas, ¿no? Solo ahí está el conocimiento real de las cosas. Ese es el mundo más real y ese es el conocimiento más perfecto, dice Platón. Debemos de eh, irnos incrementalmente hacia acá. ¿Cómo? Pues con la teoría de, aquí con esto ya cerramos, con la teoría de la recolección. Según Platón, todos nosotros ya tenemos todo el conocimiento en nuestras almas. Solo tienes que acordarte. ¿Cómo te acuerdas? Dice Platón. Te tienen que hacer las preguntas correctas y por un proceso lógico, dialéctico, entre otras personas, tienes que lentamente ir acercándote a la verdad. Es la idea de proposición, contraposición, resolución, que también se conoce como tesis, antítesis y síntesis. Hay mucho que platicar, pero bueno, pónganme aquí en los comentarios qué les pareció, qué pensaron, qué tan difícil se les hizo o no, y que si la están leyendo a su ritmo. Muchísimas gracias por seguir por acá con nosotros. Si llegaron hasta el final, el código es preferiría no hacerlo. I would prefer not to. ¿Qué preferirías no hacer? Cuéntame. Y el patrocinador, dialéctica tecnodistopia. Estamos haciendo una dialéctica, sí, el estilo platónico, sobre los problemas de la inteligencia artificial, en especial cómo nos está manipulando la psicología colectiva, utilizando principios tan antiguos como los de la propaganda de Edward Bernays. Por aquí nos vemos, fuerte abrazo, seguimos firmes, hasta la próxima, bye bye.